¿Cuáles son los efectos políticos y jurídicos de las reformas al derecho familiar en el Código Civil para el Distrito Federal? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar a su hogar, que como usted lo sabe, vernos hace que este programa sea posible y sobre todo que siga incrementando su teleaudiencia como se ha demostrado en los últimos ratings. Gracias a la presencia de estos dos distinguidos maestros catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompañan el doctor Luis Molina Piñeiro, profesor de Derecho Constitucional Político de nuestra institución. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Huitrón, por haberme acompañado. También el maestro doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, profesor de nuestra institución, profesor de Derecho Civil y Familiar, quien ya en ocasiones anteriores nos ha hecho el favor de acompañarnos y hoy presente como siempre cuando la universidad lo llama. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación, maestro, es un honor. Bueno, hoy, haciendo un giro de 180 grados a lo que normalmente usted ha escuchado, vamos a tener el privilegio de analizar hipótesis, tesis, situaciones diferentes a lo tradicional. Como dice el tema de hoy, ¿hasta dónde llegan las reformas al derecho familiar hechas al Código Civil del Distrito Federal? ¿Qué mejor que para hablar de ellas, de estas que desde los tiempos inmemoriales, el derecho romano, el Código Napoleón, hablaban de la familia, hablaban de los entes públicos, hablaban del orden público, de la autonomía de la voluntad y fundamentalmente para expresarnos sus puntos de vista sobre qué efectos han producido en la familia estas reformas, es que hoy contamos con la presencia del maestro Luis Molina Piñeiro, a quien le pediría, maestro, nos haga favor de referirnos, hacernos un marco de este tema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias, doctor Julián Huitrón, por esta invitación y desde luego la hospitalidad del canal judicial que me permite convivir con ustedes este día. Hace unas semanas, cuando platicábamos en torno a este tema en la Facultad de Derecho, yo te señalaba que para mí, en mi calidad de investigador de la realidad político-jurídica de nuestro país, muchas de estas reformas y muchas de estas discusiones que se han planteado en los últimos años por parte de ciertos grupos políticos en el país tienden a polarizar a la sociedad. Y lógicamente quienes estamos preocupados en la vida democrática del país sabemos que lo diferente a la democratización de un país es la polarización. Ahora bien, esto es más preocupante en un país como el nuestro, en donde la polarización ha sido una constante desde los orígenes, por cierto, violentos, de incursión en la cultura occidental cristiana de los mexicanos. Voy a dar solamente dos ejemplos. El primero es el proyecto que tiene Hernán Cortés, siguiendo, dicen, este modelo de Alejandro el Magno, de crear un mestizaje a base de una mezcla de razas y que lógicamente esa mezcla de razas generaría una mezcla de culturas permanente. Y lógicamente el proyecto que se generó finalmente en las leyes que después llamados de Indias, en donde se quedó claramente dividida la población entre pueblos de indios y pueblos de españoles, y que lógicamente en ese ínter, pues lógicamente los beneficiarios fueron aquellos grupos que respondían a los intereses claramente del Imperio Español. Otro que nos queda muy cerca es el caso de la universidad. Recordemos que pocas décadas después de que había caído la Gran Tenochtitlán, conquistada por Cortés, el obispo de México pide al rey de España que se abra una universidad cuyo objetivo primordial sería dar explicaciones, ahora sí, de meditaciones profundas en torno a cuál era el papel que tenían encomendados por Dios los conquistadores y qué función tenían, por tanto, en la vida colonial los españoles. Y por otro lado, pues el gobierno de la Ciudad de México, que ya se había establecido,
le pide al rey que haga una universidad, pero para que los hijos de ellos, se beneficien de la realización de la labor de la conquista. Y realmente en esta discusión sale una cédula ambigua por parte del rey de España, en este caso Felipe II, en representación de su padre Carlos V, y lógicamente esta ambigüedad en la ley permitió que los beneficiarios de la Universidad de México durante muchas décadas y aún siglos fueran las personas que se encontraban vinculadas al virreinato y a la jerarquía eclesiástica de la Nueva España, y ni una función ni la otra, ¿verdad? Los mestizos tardaron tardaron siglos en llegar a la universidad, ya no se diga los mulatos, ¿verdad? O los indios y los negros, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues esta polarización ha sido una constante, ¿no? Esa polarización la vemos ahora que estamos conmemorando el inicio de la independencia nacional, pues en la acción, por ejemplo, del cura Hidalgo, cuando en la Intendencia de Guanajuato realiza esta toma de la Alhóndiga de Granaditas y asesinan a la pequeña burguesía capitalista mercantil española radicada en esa entidad, y posteriormente, pues lógicamente el virrey Calleja toma venganza en la matanza del puente de Calderón, pues de prácticamente todo el ejército de independencia del cura Hidalgo, y hay que señalar que esta polarización se da en el seno mismo de los caudillos, ¿verdad? O sea, Allende se enfrenta abiertamente a estas decisiones del cura Hidalgo, y así ha sido nuestra historia, ¿verdad? Bueno. O sea, esto no es, digamos, una cosa nueva. La preocupación mía es que hace décadas estamos un grupo de mexicanos preocupados por el desarrollo de la democracia en México, ¿no? Y yo pienso que una de las razones por las cuales esta vida democrática incipiente no llega a consolidarse es porque existe dentro de la sociedad un grupo de personas que no pertenecen solamente a un sector de la sociedad o a una clase social, sino que están esparcidos en toda la estructura socioeconómica, que tienen como idea fundamental de su participación política la polarización, en beneficio de esos intereses. Entonces, con esta referencia del doctor Luis Molina, vamos a rescatar algo fundamental. ¿Qué significa el término polarizar? Porque si bien se narran diferentes cuestiones históricas que van a incidir en lo jurídico, llegamos a un punto en el que la palabra polarizar la tenemos que entender, entre otros sinónimos, el de dividir, porque esa polarización va a tener como propósito, a veces deliberado, como lo que señala el maestro Luis Molina, y en otras como efecto de la misma, que haya una división en la sociedad. Entonces así durante tantos siglos de historia ha ocurrido, y vamos a ubicarnos en el presente. Hoy, en el siglo XXI, cuando señalamos, de acuerdo a este programa, qué efectos jurídicos y políticos están produciendo las reformas más recientes de las actuales legislaturas, la 4 y la 5 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, específicamente en derecho familiar, cuando nos dicen hay una reasignación de sexo genérico, cuando hay una nueva ley de sociedad de convivencia, donde hay matrimonio de homosexuales, adopción por parte de estas personas, concubinato de hombres o de mujeres, donde se señala recientemente un divorcio que va sobre el orden público, algo que se basa fundamentalmente en la autonomía de la voluntad, donde la voluntad de uno está por encima de la familia y todo lo demás. Entonces, vamos a seguir en estas hipótesis, pero ahora vamos a escuchar al maestro de nuestra facultad, al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, precisamente en una opinión referida, primero, esta polarización que plantea el maestro Luis Molina, se da, maestro González Alcántara y Carrancá, sobre esta materia familiar, o en realidad estas reformas tienen el propósito de beneficiar a la familia. Bueno, yo creo que en términos generales cualquier legislador lo que pretende siempre con sus iniciativas y con las leyes que aprueba es beneficiar a la sociedad. Yo no pretendo calificar de que se quiera polarizar a la sociedad, sino yo digo la sociedad mexicana está polarizada, la sociedad del Distrito Federal está polarizada desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, o sea, esa diversidad y esa
divergencia que hay en términos generales la ha habido siempre, porque no somos iguales, no tenemos los mismos ingresos, no tenemos la misma educación. ¿Qué es lo que pretende un buen legislador? Es mejorar el ordenamiento jurídico y sobre todo reconocer ciertos fenómenos que se están dando en la sociedad y darle un marco jurídico. Yo no creo que lo único que pretenda la legislatura, la Asamblea Legislativa, nuestro órgano legislador, el caso concreto del Distrito Federal, es perjudicar a la familia. Yo creo que muchos fines y muchas de sus iniciativas tienen como finalidad proteger a ese entorno social y a esa familia. Eso no evita que reconozca ciertas realidades sociales que no podemos ignorar, que no están ahorita presentes en México, sino que han estado presentes desde que somos un Estado. Está el doctor Molina Piñeiro recordando los 200 años del inicio de la independencia. Pues yo creo que esos problemas los ha habido, lo que pasa es que la gente no los reconocía como tal. Y bueno, la sociedad ahorita tiene la libertad para opinar, para oponerse. No es posible que la mitad del país esté con legislaciones en contra del aborto, penalizándolo. Pues son partidos políticos y grupos políticos muy contrarios al PRD, que es el que controla la mayoría, en el caso concreto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Que el gobierno federal, los medios de comunicación, la sociedad exaltada utilice y magnifique esos contenidos, esas leyes, para dividir a la sociedad, pues son distractores que utiliza el gobernante para desviar otro tipo de problemas, como los que estamos viviendo en el caso concreto de la sociedad mexicana. Usted habla de la ley de sociedades en convivencia que se aprueba, pues lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Europa. Nosotros debemos de entender de que México pues no es una sociedad cerrada, sino que estamos abiertos al cambio. Cuando Napoleón, en ese Código Civil de 1804, llama a sus expertos a diseñar lo que va a ser el ordenamiento jurídico básico de Francia y del mundo occidental, pues crea un gran escándalo en ciertos sectores de la sociedad. La religión, los intereses económicos que se ven afectados, critican ese extraordinario monumento del pensamiento jurídico. Nosotros copiamos algunas iniciativas. En Francia se da en la década de los 80s el cambio y la aprobación de un equivalente a la ley general a la ley de sociedades en convivencia. Sí, en España se da el Pacto Civil de Solidaridad con una visión mucho más amplia, en donde se reforma concretamente el Código Civil y se les da derechos migratorios, derechos de seguridad social, derechos hereditarios, etcétera. Y aquí nos quedamos en una fase inicial. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, es que lo que se cambia en el Distrito Federal repercute en las demás entidades, porque se toma como ejemplo que no debe seguirse o como ejemplo a seguir, y eso genera una gran discusión en la sociedad, que gracias a que somos una sociedad plural, no uniforme, estamos en la posibilidad de criticar o aceptar. Yo creo que no hay esa intención de polarizar a la sociedad. Bueno, es importante, antes que vayamos al corte, que usted esté consciente de estas dos posiciones, porque efectivamente los hechos existen. Está la sociedad de convivencia, los homosexuales, las lesbianas, todo lo que señala el maestro Juan Luis González Alcántara. Pero esos hechos han sido legislados en la mejor forma. El Código Civil les ha dado la respuesta legal que merece, o desde el punto de vista político, estamos en presencia de ciertos sectores que quieran aprovechar la inconformidad de otros para que se propongan soluciones que en un momento dado pueden ser las mejores o las peores, pero que puede tener como fondo cuestiones políticas, es decir, atraer votos, plantear nuevas cuestiones que de algún modo están vinculadas, política y derecho. Pero vamos a un corte y regresamos para seguir sobre esto tan importante que es la polarización de la familia, de la sociedad mexicana, entendido como el sinónimo de una división.
Gracias por seguir con nosotros en este importante programa que, como le dijimos, estos efectos políticos y jurídicos tienen consecuencias en la familia y en la sociedad. Como bien decía el doctor Juan Luis González Alcántara antes de irnos al corte, desde su punto de vista no hay precisamente una polarización de una sociedad que por naturaleza está polarizada, es decir, está dividida. ¿Qué opina al respecto, maestro? Sí, mira, una cosa es el hecho, bueno, sería absurdo decir que la sociedad mexicana es una unidad, en el sentido que los pueblos alemanes, por ejemplo, tenían a finales del siglo XIX con esta preocupación, ¿no?, que está en la teoría política de la unidad, que viene en la teoría política histórica desde el mundo griego, ¿verdad? O sea, entender a una polis como una unidad, en donde lógicamente existen más elementos que se coordinan entre ellos para lograr esta armonía en la vida de la polis que cosas que enfrentan. Yo aquí lo que me refería era a que un grupo político dentro de la sociedad que está dividida utiliza estas divisiones para polarizar, tratando temas que afectan intereses, valores de otro grupo de la sociedad. Concretamente, Por decirte algo, vamos a suponer que es una familia. Vamos a suponer, yo soy lego en la materia, tú eres un especialista internacionalmente reconocido, nuestro amigo es un juez de última instancia en tribunales civiles desde hace mucho tiempo, y bueno, pues él nos podría decir qué es para la jurisprudencia mexicana, por lo menos para las decisiones judiciales mexicanas, una familia. Desde luego que en la realidad mexicana, esa familia que se habla desde el Corpus Juris de Justiniano como institución básica de la sociedad, o que se presenta modificada, como señalaba él, en el Código de Napoleón, no es lo mismo que una familia, digamos, entre comillas, mexicana, en donde un señor tiene 4 o 5 señoras con las cuales tiene hijos, y entonces esas señoras diversas serían una familia, o que se legislara para decir, tomando en consideración que es una realidad, ahora vamos a hacer un código civil en el cual un hombre, un varón, pueda tener 4 o 5 señores con distintos hijos, y todos estos se integran en una familia y se llama familia mexicana del altiplano, y se pone en el artículo X del código. Bueno, esto, pues lógicamente, tú te sonríes como especialista que eres en la materia, porque desde el Corpus Juris el derecho son instituciones, ¿verdad? O sea, los artículos que tienen que ver con una institución son la forma en que coactivamente se va a regular esa institución. Y esa institución pues tiene unos fines, ¿no? Y lógicamente son los bienes que jurídicamente van a protegerse. Lo que aquí estaría en la discusión sería si esos fines de la familia históricamente, lo que se llama la familia, la institución jurídica de la familia, se protegen o no con estas reformas que ha tenido la legislación del Distrito Federal, pero ese no es mi tema. O sea, eso lo dejo que ustedes, que son los especialistas, digan si realmente este matrimonio entre homosexuales no afecta en nada a lo que se entendía por matrimonio. La misma palabra en sí ya significa una polarización, ¿verdad? Ya se había hablado de esta sociedad de convivencia, que bueno, pues se puede discutir, pero bueno, pues cualquier gente tolerable dice, bueno, ¿qué problema tienen 2 personas que quieran vivir juntos, destinar sus bienes materiales y sus espirituales en la forma en que ellos lo decidan, ¿no? Bueno, pues eso, pero en el momento que ya se habla de un matrimonio, pues lógicamente la institución no solamente es una institución jurídica, es un sacramento religioso, es una institución con un valor social determinado. Esto es a lo que yo me refiero en la polarización. O sea, no que esto puede estar bien o mal, o sea, este es un tema que yo éticamente no trato, y muchísimo menos con criterios de especialización jurídica, especialmente referidos a la evolución que el derecho de familia ha tenido, y muy intenso, como tú lo has testificado a lo largo de los años en la segunda mitad del siglo XX. Yo aquí mi tema es una hipótesis política, jurídico-política, de cómo en la sociedad mexicana existen determinados grupos que tienen éxitos políticos electorales propiciando la polarización. Pues los partidos que en este caso controlan el gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa. O sea, en este caso es este grupo que, bueno, pues lógicamente ellos forman parte de un proyecto de polarización. O sea, lo contrario a la democracia. La democracia pretende resolver conflictos de intereses que sabemos que son distintos, como señaló Juan González Alcántara. La sociedad está, y sobre todo una sociedad como la nuestra, muy enfrentada en sus intereses y muy desigual, ¿no? Sobre todo que es una sociedad, digamos, de migraciones del campo a la ciudad, en donde no se ha integrado la sociedad urbana, y por eso tanta violencia en la ciudad. Todo eso es cierto, digo, nadie puede discutirlo porque sociológicamente son hechos particularmente evidentes, ni siquiera se requeriría comprobarse empíricamente, o sea, están ahí, son hechos dados, ¿no? Hechos dados
que no requieren comprobación empírica. Esa no es la discusión. La discusión es si el afán es democratizar al país, si la inquietud es democratizar al país, la polarización dentro de la sociedad no es el camino para democratizar un país. ¿Qué propondrías? En las discusiones democráticas solamente se discute aquello que no polariza. Por ejemplo, señalaba el caso de que en otros países europeos estos temas se tratan. Tú has vivido en Europa, Juan conoce perfectamente bien Europa, yo he vivido en Europa, tú viviste en los años 60, finales, principios de los 70, al igual que yo. En esa ocasión ya había temas que no polarizaban a la sociedad. Por ejemplo, la posición de la Iglesia, los intereses de la Iglesia dentro de la sociedad con la píldora anticonceptiva, por ejemplo, que las muchachas tomaran la píldora anticonceptiva, que tuvieran relaciones sexuales libres. Eso no le preocupaba a nadie en la sociedad, entonces cuando se discutía esto era un tema que no polarizaba, era un tema exclusivamente pues, de higiene, si tú quieres, colectiva, ¿no? O sea, no a diferencia de otros países en donde tocar determinados temas, como en el caso de México, el aborto, lo que señala Juan, que es democrático, plural, es en donde hay pluralidad que permite esa discusión democrática, ¿verdad? No precisamente donde hay esa polarización, porque si Permíteme, pero en eso tú tienes una opinión diferente. Totalmente, maestro, porque el concepto de familia que nos pide el doctor Molina Piñeiro, y él como sociólogo, politólogo, pues es un concepto cambiante que cambia día a día, depende del nivel socioeconómico. Cuando hablamos de las familias triquis, en donde la mujer, cambiando el ejemplo de usted, tiene varios hombres, porque puede pagarlos, porque puede, lo vemos en los mercados de Oaxaca, de la capital de Oaxaca, pues son usos y costumbres indígenas que hay que respetar. Entonces ese concepto de familia va evolucionando. Ese concepto de familia nuclear que nos enseñaron en los libros de texto gratuito del padre, la madre y los hijos, 2 hijos primero y 3 en el peor de los casos, pues ese no existe. Existen familias reensambladas, está la familia michoacana que trae de cabeza al gobierno federal, están las familias de las mafias, están las familias de los religiosos. Entonces, ese concepto, el concepto de la familia en el aspecto de la procreación va evolucionando. En el siglo XIX no se concebía en México la posibilidad de un divorcio. ¿Qué es lo que hace? Pues que los temas van cambiando, y cuando se tocaron esos temas, olvídense, casi les queman los pies a los legisladores. ¿Qué pasa después? Se reconoce el divorcio, se establecen ciertas causales, va evolucionando la sociedad. Y el doctor Huitrón señalaba que este divorcio express que afecta a la integridad de la sociedad es que divorcios que tardaban 8 años, en guerra a las familias, que el señor ya no quería vivir con la señora y la señora no quería vivir con el señor. ¿Qué era lo que sucedía? Pues los hijos eran los que sufrían. Y si vemos a la familia desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pues tenemos la oportunidad de mejorar y de componer las cosas. Pero las familias mexicanas al interior, las familias esas tradicionales, clase media alta, pues ya se empiezan a dividir, porque la libertad y la posibilidad de decidir democráticamente pues va cambiando. Antes el papá les decía que hay que votar por el PRI, no había ninguna discusión. Ahora el hijo puede enfrentarse al padre gracias a que el voto es secreto, pero todavía nosotros no aceptamos ni concebimos de que la gente pueda decidir por sí misma. Y estos cambios legislativos yo creo que ayudan, porque nosotros buscamos, y usted y yo y el maestro buscamos una democracia, pero una democracia informada, no una democracia uniforme como la que teníamos hasta hace pocos años en la Unión Soviética o en la Alemania socialista. Este tema de la sociedad en convivencia generó las peores polémicas que pudiéramos haber visto en Francia. Las manifestaciones que hubo en París fueron comparables o superiores a las que hubo en 1968 en contra de Gaulle. O sea, la sociedad se polarizó. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo que en México sucede lo mismo, y pues como no estábamos acostumbrados a la libertad en los medios, a la posibilidad de criticar, pues esto nos llama la atención a los que estamos más viejos y que pues nos suena como extraño, yo siento. Bueno, es importante porque son posiciones distintas, y usted, que nos hace el favor de recibirnos en su hogar, tiene que recibir esto de forma más accesible. Voy a hacer una síntesis pequeña. ¿Hasta dónde estas reformas, si bien dice el doctor Juan Luis González Alcántara, se tardaban 8 años en un divorcio, hoy se tardan 8 días? Un mes. ¿Y la familia? ¿A quién benefician estas reformas?
Hoy hay una reasignación de sexo genérico, que el que se sienta hombre y sea mujer, se le da una nueva acta. Hoy tenemos reformas que señalaba el doctor Luis Molina, dividen a la sociedad, pero ¿dónde está, para decir una metáfora, la mano negra? ¿Quién se beneficia con estas reformas? Porque finalmente, si esta es una cuestión electoral para jalar votos, ¿a quién va a beneficiar? Si es solo jurídico, beneficiará a la familia un divorcio en 8 días, donde se violan las garantías de legalidad, audiencia, el cuarto constitucional y todo lo demás. ¿Qué opina, maestro? Mira, yo quiero reiterarlo, Julián, y Juan, para que no parezca yo como conservador. No. Como reaccionario, no. A mí, desde el punto de vista de estas cuestiones que ha dicho Juan, no tengo ninguna discusión. El tema es polarizar. Tú lo dijiste al principio del programa, es poner en extremos irreconciliables posiciones en torno a un tema. Y entonces, lógicamente, en una sociedad como él señala, Francia no es una sociedad polarizada. Alemania no es una sociedad polarizada después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra no creo que haya sido sociedad polarizada. España no es sociedad polarizada. Pero la nuestra sí. Una cosa es que tengan dificultades o diferencias o desigualdades. Y otra cosa es que estén polarizadas porque lógicamente no han tenido un proceso de integración, y por eso cada vez que esta polarización se da, ya lo había dicho Reyes Heroles, el problema es que salga el México bronco. El México bronco es que esto no es una polarización que se discute en la asamblea o se discuta en un lugar racionalizando conflictos, sino que genere conflictos irreconciliables que llevan a luchas. Esto es lo que en el lenguaje de Juan no entra, porque el lenguaje de Juan, que es un jurista evolucionado, él habla de estas polarizaciones, conflictos, como algo natural en la sociedad, que van a ir evolucionando y van a ir racionalizando conflictos a través de polarizaciones, lo cual, pues lógicamente, históricamente no es así. Las polarizaciones se dan cuando se enfrenta un grupo contra otro en la sociedad. Por ejemplo, los nazis se enfrentan contra los enemigos de la raza aria. El caso de México es si tú llevas estos asuntos a la discusión que polarizas. México es un país en donde estadísticamente, por lo menos se dice, un porcentaje alto de los mexicanos son católicos. Son católicos que cumplen de manera mediana los ritos. Los curas, quiere decir, tienen todavía una función en la sociedad. Si tú planteas un tema como el del aborto, que lógicamente es un problema de salud social, que es un problema de higiene colectiva, que es un problema de pobreza generalizada, que es un problema de madres, claro, etcétera, etcétera, mil cosas que son ciertas además, nadie puede. Pero esto tú lo planteas, entonces lógicamente vas a tener una reacción polarizada de esa institución a la que tú abiertamente te estás enfrentando con esta discusión pública, que para Juan es muy positiva, porque claro, él ve el punto de vista como hombre civilizado que es, como hombre informado, en donde no se van a dar estas pasiones de enfrentamiento irreconciliable. A mí como demócrata que soy, lo que me preocupa es si existen los mecanismos suficientes dentro de la sociedad de control racional democrático para que todo esto se desarrolle de una manera amplia, en una discusión libre, y que lógicamente se consiga la combinación de distintos intereses en la racionalización a través de un nuevo instrumento jurídico, que es lo que él plantea, ¿no? O sea, tú señalas un poco en una posición distinta qué sucede con la familia mexicana cuando todo este tipo de ventajas pueden ser aprovechados por alguien, como él dice, un señor que ya no quiere a su esposa, ¿verdad? Y a lo mejor tampoco quiere a sus hijos, ¿verdad? Entonces simple y sencillamente pues se divorcia en este trámite, y lógicamente la pobre señora que consideraba que eso era un contrato y los hijos que consideraban que tenía el padre unas obligaciones, se diluyen, ¿verdad? Porque entonces, bueno, pues tú dices, no, es que esto es moderno, ¿verdad? Esto es moderno, esto quiere decir que un señor que ya se aburrió de su señor y de sus hijos, bueno, se va. Tú que eres una gente vinculada a los intereses de la familia, dices, estas medidas benefician o no. El problema es que se casen los homosexuales, que se casen las lesbianas, que adopten hijos. Y lógicamente esto es lo que yo considero una polarización. A mí en lo personal, como liberal que soy, eso me tiene sin inquietud, Julián. O sea, toda la gente que conoce mi trayectoria de décadas dentro de la universidad sabe que yo en este caso soy un hombre liberal. Esas no son preocupaciones de carácter ni ético ni morales, ni siquiera sociales, son inquietudes de carácter político, porque pienso que polarizar en un país
en donde no existen mecanismos de control sociales suficientes, lo que puede generar son conflictos políticos que lógicamente generan violencia. Esa es mi preocupación. Y esta es la razón por la cual yo planteé el tema de que si polarizar problemas de carácter social beneficia o no la vida democrática del país, que es mi preocupación. ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta es que no. ¿Por qué? Mi respuesta es que polarizar trae beneficio para aquellos que tienen un mercado, digamos, una clientela dentro de la sociedad, independientemente de las posiciones que tienen. Clientela electoral, clientela para electoral, calificarla. Que viven para el conflicto. Por ejemplo, él señalaba hace un momento lo de la familia michoacana, me imagino que se refería a este grupo de narcotraficantes que ha declarado guerras entre grupos. ¿De qué familia? Entonces, bueno, esa familia, pues lógicamente tiene también sus intereses y lógicamente en alguna polarización le puede beneficiar, como le beneficia a la derecha, ¿no? O sea, la derecha se ha beneficiado, si tú quieres ya hacer en un cálculo, digamos, en las últimas décadas, polarizar a la sociedad en las últimas elecciones de 2006 benefició en cierta medida al grupo perredista y finalmente benefició al grupo de la derecha representado por el presidente actual del país. ¿Por qué? Porque esa reacción lo que genera es miedo, ¿verdad? Y la vida democrática no puede darse ni donde hay violencia generada de un polo, ni donde hay miedo generado por el otro. Eso es lo contrario a la democracia, ¿verdad? Ni los movimientos comunistas ni los movimientos fascistas eran movimientos democráticos. Podían ser de masas, que es diferente, ¿verdad? O sea, podría ser que el 85% de los alemanes, como votaron el 99.9%, recuérdate que en 33 llega Hitler al gobierno por una mala negociación parlamentaria, pero a los 2 años gana por el 99.9% de los votos. Apoyándolo. Entonces, esto no quiere decir que no tengan un gran apoyo, no, si la democracia no tiene que ver con las masas, ni muchísimo menos con el control de las masas. Lenin y Stalin jamás tuvieron problemas de manejo de masas, incluyendo las figuras como nuestro amigo Trotsky, que murió aquí asesinado en la Ciudad de México. La idea nuestra es la sociedad no debidamente estructurada permite polarizaciones innecesarias para perfeccionarse, o es un riesgo de estas sociedades no densamente integradas el polarizarlas para efectos de carácter electoral. Ese es el tema que yo quería tratar contigo. Pues bueno, tú tienes la palabra, Juanito. Yo creo que, bueno, la sociedad mexicana quedó terriblemente polarizada, se dividió en dos en las pasadas elecciones. Se satanizó a un candidato y a otro se presentó como una persona, por lo menos al candidato del PRI, como una persona no aconsejable en cuanto a su elección. El control de los medios, quienes manejan los medios masivos de comunicación, como la televisión a la que tenemos acceso afortunadamente gracias al canal judicial y a la invitación del doctor Huitron, pues permite que otras personas puedan hablar y utilizar estos medios pues en contra de la posición y de los intereses de un sector que domine y controla la sociedad. Yo siento que esas reformas, en términos generales, no están encaminadas a polarizar a la sociedad, de que las utilizan los que manejan y controlan los medios para presentar como algo terriblemente negativo o una decisión local, pues yo creo que es magnificar y asustar con la venida del lobo a la colectividad. Y el doctor Molina Piñeiro, y al menos esa percepción tengo, siente que esas reformas de carácter legislativo se hacen con fines electorales. Pues yo no creo que si una persona pertenece a un partido y controla una asamblea legislativa, el caso de la Cámara del Distrito Federal, pues utilice esas reformas con fines electorales, porque la sociedad mayoritariamente no está de acuerdo con algunas reformas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el legislador debe de resolver los problemas de la sociedad y no buscar que le agraden a todos, porque si nosotros buscáramos el consenso y el aplauso masivo, pues no aprobaríamos en el Congreso las reformas en materia impositiva, no tendríamos impuestos y muchas cosas que serían terriblemente populares. Estas reformas, el prohibir impuestos serían populares, seríamos todos felices en no tener que pagar esas contribuciones. Yo no siento que sea, sino, en primera, muchas de las reformas provienen del Ejecutivo local, provienen del Ejecutivo local, que está consciente de la necesidad de actualizar las leyes, de proporcionarle a la sociedad nuevas leyes, y la misma sociedad a través del voto decidirá si le convinieron o no le convinieron. A eso iba yo, porque vamos casi a un corte. Aquí va a haber un balance.
el maestro Luis Molina, casi haciendo algunas predicciones, dice polarización, votos y está en el aire. El maestro dice, no creo que sea ese el punto de vista. Pero recuerden, estamos en un año de elecciones y seguramente en el 2012, habrá que esperar, vamos a tener una respuesta. Se polarizó la sociedad y esta le cobra al PRD en el 2012 todas estas cuestiones o le ratifica y vamos a ver otras hipótesis de las que seguramente hablaremos en un futuro. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Esperemos que ustedes estén, como nosotros, disfrutando y aprendiendo de este tema tan interesante. Decíamos precisamente en la pausa, todos estos efectos, estas cuestiones que van a ocurrir y que de hecho están pasando, porque volvemos a lo fundamental del tema. Se ha reformado la ley, no solo en materia familiar, sino en muchísimas otras. Hay discusiones. Esta, por ejemplo, que es tan reciente y que hay que comentarla, que los antros cierren a las 5 de la mañana. ¿Qué va a pasar? Y hay por ahí quienes dicen es malo, otros que dicen que es bueno, pero hay sectores que no van a estar de acuerdo y que, como yo decía, a lo mejor es demasiado mi optimismo, se están reservando para en un momento dado, si se trata de ejercer una prerrogativa para reafirmar o ratificar o rectificar a quienes dirigen el Distrito Federal, lo veremos en un futuro no lejano. En este sentido, por lo que señalaba el maestro Luis Molina Piñeiro, esta polarización, esta cuestión, creo que es importante insistir en ella para que queden los parámetros de los que estamos hablando, tanto el maestro Luis Molina cuanto el doctor Juan Luis González Alcántara. ¿Quisieras insistir en eso, por favor? Sí, mira, yo lo que quiero que quede muy claro es, no me interesa ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista de ciertos valores sociales hacer esta discusión. Yo planteo una hipótesis, y la hipótesis es la siguiente. En México, específicamente en el Distrito Federal, hay grupos políticos que han logrado beneficios electorales a través de polarizar las discusiones dentro de la sociedad. Y para mí esta es una postura distinta a lo que la democracia ha tenido a lo largo de su historia, sobre todo en la modernidad a partir del siglo XVIII y XIX, en donde la racionalización de los conflictos democráticamente en los cuerpos legislativos implica no polarizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego y pongo A contra Z, no voy a poder llegar a una racionalización de conflicto y por eso no lo discuto democráticamente. Eso, como dice el maestro Carrancaper, dejo que la sociedad lo vaya resolviendo en su devenir, que es un devenir que no es coactivo, que es lo importante que hay que señalar, ¿verdad? Es lo importante que hay que señalar. Cuando tú ya en la ley impones algo, es coactivo. O sea, muy diferente a cuando tú dejas que las cosas concurran mientras no se cometan delitos en esta cuestión que llama Carrancaper. El derecho familiar se ve con una claridad impresionante, eso que señalas. Coactivamente el divorcio es así, coactivamente el matrimonio es así, la adopción es así. Bueno, por eso es lo que yo me refiero, que tú generas esta polarización. Vamos a suponer, si tú sabes que Juan vive con Chucho, bueno, pues Juan y Chucho pueden vivir tranquilos, ¿a ti en qué te molesta? A ti te llega a molestar esto cuando esto se vuelve coactivo. O sea, cuando tú ya tienes la obligación de respetar que Juan y Chucho vivan como una familia y tú consideres que eso jurídicamente y socialmente es una familia. Esto es a lo que yo me llamo polarizar. No beneficia prácticamente más que a estos dos, suponiendo que los beneficiaran. Pero políticamente. Políticamente beneficia a la gente que ya armó esta discusión y en la sociedad, sobre todo en el Distrito Federal, hay grupos descontentos. ¿Por qué hay grupos descontentos en el Distrito Federal? Bueno, los sociólogos, los economistas han escrito volúmenes enteros en bibliotecas sobre esta migración que se da del campo a las ciudades de los años 50 con el proceso aquel de urbanización que generó
el entonces presidente alemán, pero que lógicamente iba vinculado a un proceso de industrialización que no madura y entonces la gente se queda viviendo marginada y entonces ni son urbanos ni son rurales y entonces generan una serie de procesos disociativos internos que es lo que mantiene en tanta violencia determinadas áreas de la Ciudad de México. El caso de nuestro amigo Juan, esto lo ve él en sociedades integradas, ¿verdad? O sea, una sociedad como la napoleónica, que es una ciudad urbana, mercantil, los temas se plantean dentro del derecho civil, dentro del derecho mercantil. No de manera, sí, ya cambió la realidad. O sea, la sociedad ya cambió, entonces ahora volver ley eso que ya era realidad, pues es lo que llamó Kant en ese mismo siglo metafísica de la costumbre, ¿no? Y donde se ve más claramente la metafísica de una costumbre, pues en las instituciones claves de la sociedad, una de ellas es la familia, ¿no? O sea, cuáles son los valores que se abstraen de la institución llamada familia, que se van a convertir en la célula fundamental de la sociedad. Y sobre eso se legaliza, o sea, ¿qué es el Código Civil? ¿Qué es el Código de Familia? Pues no es más que de estos usos, costumbres y tradiciones sacar aquello que pasa un proceso de racionalización y de discusión libre y que se vuelve ley. Y entonces, pues realmente este es un proceso de racionalización de los conflictos que se generaban en la sociedad, propiciadas por un cambio en la misma sociedad. Lo que yo aquí señalo es que se crea como un conflicto artificialmente de polarización para tratar de darle soluciones coactivas a fenómenos que si se presentan en la sociedad son aislados, porque ni la homosexualidad, ni la relación homosexual de mujeres, ni el caso de adopción de niños por parte de homosexuales es un fenómeno social, ¿no? O sea, esos serían hechos aislados, en fin, no sé, a lo mejor yo me equivoco y estadísticamente sí se sabe que esto afectaba al 99.9% de la sociedad y que nosotros en el dicho universitario nos hemos dado cuenta de esto, ¿verdad? Y que realmente era una exigencia. Bueno, si quieres para eso vamos a ver qué Bueno, opina preguntaba el doctor en el caso de los antros. Bueno, el hecho de que podamos... Sí, pero a mí me gustaría no cambiar el tema Juan de los Antros, sino digamos... Bueno, el doctor preguntaba y nos dijo cómo repercute en la familia. Sobre eso, porque bueno, que el concepto que tiene el doctor Molina de familia ha evolucionado. La familia romana era el pater familias, que era dueño de los hijos y de los hijos de los hijos y de los bienes y de los esclavos. Esa familia... Y las obligaciones, Juan. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de la obligación. Y de los derechos. El pater familia era una obligación, recuérdate la definición de Urpiano, ¿verdad? Sí. O sea, no entres en comercio con otros si no vas a cumplir con la obligación, mejor vive aislado, ¿verdad? Y precisamente el dar a cada quien lo suyo... Sociedad, nadie vive aislado. No, la idea es el derecho generado por la obligación. Pero la familia cambia y el concepto de familia ha cambiado, doctor. Ese concepto, el mismo, las mismas instituciones, la sucesión, en el siglo XVI, XVII se dejaba al hijo mayor todos los bienes para que continuara ese sistema productivo y no se fraccionara la propiedad, y todos seguían respetando al capo mayor, al patriarca, al heredero principal. Esos conceptos ya cambiaron. El concepto mismo que nosotros tenemos en nuestra sociedad de que las mujeres trabajen, pues era mal visto en el siglo XIX. La evolución ha hecho que la mujer entre en competencia con el hombre. El concepto de divorcio en los años 40, una mujer divorciada era una mujer que era casi una prostituta, era una mujer para quien quisiera abusar de ella. Entonces van cambiando las cosas y nosotros debemos aceptarlas. El doctor dice que son fenómenos pequeños que no deberíamos de tomar en cuenta o no ocuparnos en la cuestión legislativa, la reasignación de sexo, la modificación de un acto. Es un problema social dirigido a 10, 20 gentes, 100 gentes, pero hay que resolverlo. El cambio del sistema que nosotros tenemos para divorciarse, a la gente tenía que pasar 2 años, 3 años, 4 años. Ya no quieres vivir conmigo, adiós, ahí nos vemos. ¿Cuál es la situación de los hijos? ¿Cómo deben de protegerse a los hijos? ¿Cómo debe ser el pago de una pensión alimenticia? Esa irresponsabilidad de tener 6, 7 mujeres, yo creo que la sociedad ya la rechaza. Si no liquidas bien una relación, hay que... El concepto mismo del concubinato, doctor, que escandalizó a la sociedad refinada y europea y mexicana del siglo XIX, cuando nosotros lo metemos en el Código Civil de 28, bueno, se ve la iglesia... Y las iglesias en general lo ven como una destrucción de la familia ahí sigue. Otro concepto de familia muy distinto. Entonces yo creo que nosotros debemos de contemplar esa situación y aceptar
que los legisladores se equivocan, claro que se equivocan. Pero déjame hacer una puntualización muy importante. La posición que señala el maestro Luis Molina, que está muy clara, muy definida, y la que sostiene el maestro Juan Luis González Alcántara. Pero persiste el común denominador. Sea o no un hecho social muy connotado, sea para pocos o para muchos, la posición es: esto divide a la sociedad porque se dirige deliberadamente, no es algo de casualidad. Entonces, si bien dice el maestro Molina, bueno, la cuestión democrática nos va a llevar a otros niveles que no son los que estamos actualmente. Y escogen como modelo el Distrito Federal. El doctor González dice, bueno, pues es que en realidad si hay 10 personas, reasignación de sexo genérico, hay que resolverlo. Ahora, ¿esta es la mejor solución? O, desde el punto de vista político, tenemos a alguien que quiere, metafóricamente, llevar agua a su molino. Sí, para mí me queda claro, ¿no? O sea, yo respeto mucho lo que dice Juan, es una gente con la que tengo una relación y yo soy demócrata y permito la libertad de la opinión de manera abierta y manifiesta, lo sabe todo el mundo que me conoce desde hace décadas, ¿no? Y además lo he probado a lo largo de muchos años en mi vida de catedrático. Lo que sí yo considero primero que la ley es general, ¿no? Desde luego, la ley es general y entonces lógicamente cuando se va a plantear una solución a un conflicto por medio de una ley, se supone que es de un interés no de unos cuantos, sino es general, ¿verdad? Pero lo que tú planteas, doctor, aquí es muy particularizado y qué bueno que se resuelve el problema para unos cuantos, pero la idea de generalidad de la ley pues es un principio, digamos, inherente a lo que se entiende por ley desde siempre, ¿no? Generalidad. La generalidad de la ley como la coacción de la ley, como la bilateralidad de la ley, ¿no? O sea, yo creo que precisamente ahí está la idea de la polarización, ¿verdad? Claro. O sea, poner en discusión temas que no son de afectación del interés general para dividir a la sociedad. En este caso, por ejemplo, decir estas instituciones de las que ha hablado Julián y que es especialista y que las conoce a la perfección, y por ejemplo Hegel puede explicarnos con claridad qué es esto de la asignación del sexo, ¿no? Que en principio, bueno, la naturaleza genera, ¿no? Pues ahora se tendrán que modificar, pues me imagino que todos los cuestionarios, porque cuando tú llegas a un país te preguntan hombre o mujer, y bueno, se supone que esto era una aceptación generalizada y no determinada por una decisión judicial o una institución jurídica, ¿verdad? Que asientas en un acta pues, lo que no es cierto. Y entonces, bueno, pues, el tipo de cosas que, bueno, vamos a suponer que así fuese. Vamos a suponer que hubiese una comunidad, como se dice que existió en algunos lugares del mundo, en donde el 99% de los habitantes de esa sociedad eran homosexuales. Bueno, estoy de acuerdo que se vuelve una preocupación, ¿no? O sea, acuérdate que esto que ahora se pone como novedad en México de las bicicletas gratuitas, estas que por cierto no son gratuitas, ¿no? Las bicicletas, llamémosle públicas, ¿no? Esta fue una conquista de los probos en Holanda desde los años 60, ¿verdad? Las bicicletas llamadas blancas, ¿verdad? O que hubiera representantes de las prostitutas en el Congreso local en el Parlamento de Ámsterdam, bueno, donde las prostitutas existen desde el siglo XVI y tienen derechos adquiridos. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que no estoy de acuerdo es que eso se polarice, ¿no? Y se lleve a una sociedad en donde no existen las bases sociales para implantar estas cuestiones, y a eso yo le llamaría, como la teoría lo ha designado hace muchos siglos, imitaciones extralógicas, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar que está en el uso de la palabra el maestro Molina, porque el tiempo nuevamente está encima de nosotros. A manera de conclusión breve, maestro, ¿qué le podría usted decir a la distinguida de la audiencia? Porque seguramente no va a quedar satisfecha y los convocaré a un nuevo programa, claro, tanto a ti como al maestro, porque quedan muchas ideas, pero en conclusión, ¿qué le dirías a la gente? Yo diría que polarizar en un país que no está estructurado de manera densa en instituciones democráticas es peligroso, y que quien lo hace tiene una intención no positiva a favor de la democracia. Correcto. Entonces, partidos políticos que proponen esas reformas no están precisamente desde el punto de vista del maestro Luis Molina haciendo lo mejor, en este caso democratizando. Eso es. No están haciendo acciones tendientes a una democratización, a una consolidación de la vida democrática, sino a una división que regrese a aquello que no es democrático. O sea, a enfrentamientos sociales que lo que te llevan es a la no solución de los conflictos, como sucedió en México a lo largo de todo el siglo XIX. Yo creo que, y yo no esperaría, si elijo a un diputado de un partido político
llámese PAN, llámese PRI, llámese PRD, que tome la plataforma de sus contrarios. El PRD en la Asamblea lleva a cabo pues su ideario, tiene un programa de trabajo, tiene una plataforma política. Entonces esperar que los diputados de un partido tomen las banderas de otro, bueno, en algunas ocasiones lo hemos visto, pero en términos generales están cumpliendo con su electorado porque fueron los puntos que los llevaron al voto y que fueron los que les permitieron ganar. Entonces no debemos de esperar cuestiones muy distintas. Y qué bueno que haya enfrentamientos. En el caso concreto de lo que comentaba el doctor Huitrón sobre los antros, la hora de apertura, pues en el mismo PRD hay grupos que están de acuerdo, no están de acuerdo, y otros grupos del PRI y otros del PAN. Claro, hay un lobbying impresionante de los restauranteros y de los dueños de los antros. Pero yo creo que es bueno, doctor, que se discuta, que la Ciudad de México sirva de punto de referencia para lo que sea bueno o no sea malo, y ya en el voto y en el sufragio será el castigo o el premio al elector. Eso es muy importante en esa conclusión. Usted tiene la última palabra. A la hora de sufragar, a la hora de votar, si le parece esto o aquello bien, hágalo efectivo a través de la democracia para convertirnos en un país más demócrata, más justo, más libre. Y como le dije al principio, este programa iba a resultar distinto. Espero haber satisfecho la curiosidad, el interés, y recuerde al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net. Puede usted escribirnos, decirnos a quién quiere ver, qué quiere oír, expresar sus opiniones respecto a estos programas o llamarnos al 5639-2235, donde seguimos dando la consultoría jurídica gratuita en Derecho Familiar. Gracias por estar con nosotros y nos veremos el próximo programa.